Entonces, las obstructivas vamos a ver ahí el efisema, bronquitis crónica, asma y bronquitis. El efisema, vamos a ver de ahí que hay 4 efectos. La bronquitis crónica, que sobre todo es una enfermedad tipo estacionaria. Ambos constituyen lo que es el asma, que es una característica de la parte de la bronquitis nos vamos a comparar. Y así como se ve el efisema. Este recuerdo para que no normal pulmonar, así que lo que está haciendo pues es una zona bastante confusa. Literalmente como se ven los ojitos. Se caracteriza justamente por ese aumento de tamaño, que es anormal y permanente en los espacios aéreos, sobre todo distales. Por eso no ven las partes superficiales de los pulmones. Por lo tanto, compromete pues la parte distal en todos los núcleos terminales, asociados a la destrucción del parénquima. Pero aquí, debido justamente a esta estructura, no hay mucha capacidad de discriminación. Por lo tanto, la fibrosis no es tan significativa. Y ahí vemos, ¿no? La parte distal. Los alveolos, sabemos que los alveolos están compuestos principalmente por epitelio de la epitelio de la alveolos de las arterias en las cuales se desarrolla el intercambio gaseoso. Para ingresar el oxígeno y se ve expulsado el CO2. Y a partir de ahí se permite la respiración. Entonces, como ven ahí, las partes distales alveolares se ven liberadas. Y estas, mientras tanto, que se rompen, quedan esos grandes espacios entre ellos. Existen 4 tipos de sistemas, como había mencionado. Son los centrocinales, el paracinal, los cuales van a producir obstrucciones que clínicamente ya pueden ser diagnosticadas. Si es una enfermedad de ocultación, pueden evidenciar algunas manifestaciones. Puede ser acinal distal y también el efisema cicloregular. El centrocinal, también llamado centro bolillar, vemos que afectan partes centrales o proximales de los asilos. Aquí tengan cuidado cuando se refiere a partes centrales, ¿no? Estamos refiriendo a la parte terminal. Ustedes se refieren a la parte central de los pulmones, aquí está allí, lo cual se tiene en cuenta cuando hablamos de pulmones. Acá no referimos solamente a la parte terminal. La parte terminal es lo que va a referir todos. Tengan cuidado. Más frecuentes y graves se dan los lóbulos superiores. La mayoría se produce como consecuencia del consumo de tabaco en pacientes que pueden tener también deficiencia congénita de la en la paraceptal va a afectar la parte distal de forma predominante, como ahí en este esquema. Entonces ya tiene una idea cuál es de dónde a dónde van las partes de los respiratorios y así nosotros sí dónde se van a formar. Vemos aquí más llamativo cerca de las pleuras, ¿no? Toda la parte periférica, a lo largo de los talillos conjuntivos, oculares, y adyacente a zonas de fibrosis, ¿no? Como cicatrización, atelectasia, función de semas grandes en el parte superior de los pulmones. Puede verse incluso múltiples espacios aéreos dilatados, que pueden encontrarse incluso algunas ideas bastante desarrolladas, con un diámetro de 2 centímetros. En los pangloboliares, vemos ahí, que estos se ven dilatados en una forma más uniforme, desde la zona del bronquiolo respiratorio hasta los alveolos terminales, los cuales son sacos de fondo ciegos, ¿no? Y vemos aquí que tiende a aparecer con frecuencia en las bases pulmonares, y también se asocia a déficit de alfa. Y así como se puede macroscópicamente, ¿no? Entonces se ve formas dilatadas, nubosas, globos. Ahí puede haber un mayor aumento y ahí es un corte. La cara normal, de las espacios aéreos, el corte histológico no se ve
los espacios totalmente degradados. Ahí hay ruptura de las paredes alveolar. En donde se puede ver ahí, se puede evidenciar como consecuencia que no se reduce también el. ¿Desde acá? Sí. Entonces vemos ahí relación con algunos capítulos de salud. En interprimática se ve algún tejido de la inflamatoria, donde se ve la deformación vascular, una confusión bien marcada. Con respecto a la bronquitis crónica, ya saben ustedes que el fijo índice de inflamación, en estos casos, cuando hablamos de bronquitis crónica, en el presente de que le pasó por evento agudo y no se murió, ¿no? Pero bronquitis mata. Ya hemos visto qué razón, ¿cierto? Si un infarto no te mata, quedas vivo, pero con secuelas. Esas secuelas es por allá de lo mismo. Todo lo que es fibrosis. ¿Está? Igualito. En todo lo que pasa en un evento agudo va a haber secuelas. Por lo tanto, esas secuelas van a disminuir tu capacidad, ¿no? Por capacidad de distribución, así como por cómo se quieran disminuir. Por eso que después del COVID, de aquellos pacientes que han tenido situaciones más críticas, ha quedado una disminución respiratoria. Entonces tenemos en cuenta que muchos pacientes, digamos, van a tener un envejecimiento pulmonar un poco más acelerado. Y de por sí también las funciones con los años vienen adecuados. Más aún, pues, hay secuelas de tipo fibrótico, ¿no? Se va acá. Esas edades de arranque eran antes de la pandemia. Con la pandemia, entonces así que fue viendo en un hospital de cantidad de infecciones, también de fatiga, que normalmente no comprometía mayormente al paciente. Sin embargo, como consecuencia de que hay una infección por parte del organismo. Entonces, dentro de la patogenia, la característica distintiva, vamos a encontrar que la hipersensibilidad de moho, que comienza a la mayoría de la generalmente se asocia con el cuadro inicial de frío, con la congestión, la moquera, la malestar general, la fiebre. Pacientes que presentan antecedentes de tabaquismo, tenemos las situaciones más. Asimismo, la exposición a algunas sustancias. De repente, pacientes de tipo ocupacional. De repente, gente que se pone porque trabaja en la industria. Y vemos que la respuesta de los tejidos va a ser hipertrofia de las mucosas que produce ese moco. Ya saben ustedes que la histología de la trama respiratoria, la de moco, pero se va imitando haciendo así. Vemos un momento de las células carniformes, que es una cultura de moco. Vemos además que por provocar inflamación con situaciones de linfocitos, con el CD8, como se encontraban neutrófilos, linfocitos T, a su vez van a liberar interleucinas y esto nos lleva a estamos y así como se puede. Vemos una etapa crónica, ¿no? En la cual ya hay discusiones de teca, y probablemente las personas de uniformes, genéticas, se endurecen la basal, empieza a fibrosar. Pero también vemos cambios agudos, porque en los cambios agudos que vamos a encontrar, no se entiende, esto es inmediato, normalmente se asocia a este agudo, pero si no lo tenemos, claro, se asocia de ambos. Y más aún con la presencia de linfocitos. Por ejemplo, esto se maneja una otra persona también un poco. Y la el sufijo ectasia significa hidratación. No podemos ser diferentes en diferentes patologías. De repente puede haber
coronarios están dilatados. ¿Por qué? Es otra cosa. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Que los bronquios están dilatados. Ya no los alveolos. Ojo, ya no la parte distal. Estamos hablando de los bronquios. Entonces, que la trama normal empieza con los bronquios extracolunares, los bronquios primarios, secundarios, terciarios, de la parte distal. Miren ahí el componente inflamatorio del tallo alrededor del bronquio. Una componente de presión marcada y un constituidor inflamatorio del cerebro, una sanguínea pulmonar, pero también manifestaciones de lesiones que ya tienen la luz del bronquio. Generalmente asociado a la presencia del virus, como tenemos como aquí un componente además pleural. Miren la hidratación de los bronquios, los pulmones estarían en una necropsia. Dos eventos cruciales serán la obstrucción con la infección bronquial. El asma bronquial es una enfermedad que durante años se viene investigando a fondo. Siempre los tiempos de cambio de clima suelen ser motivo de las emergencias hospitalarias, donde llegan sobre todo niños con una insuficiencia respiratoria no pueden respirar. Debido principalmente que vamos a encontrar dos cosas. Una que es la broncoconstricción, los bronquios se contraen, y otra que es la hipersecución de moco. La casa de esta luz está ocupada por moco, no permite nada. Al contrario, el problema que pueda pensar, no se afecta la entrada de ellos. La entrada de ellos se puede respirar, es una para la salida de ellos. Tanto moco, parece que aquí vamos a ver cómo se diseca, cómo se puede empezar tanto, cómo se puede endurecer y cómo puede adquirir la estructura de la trama bronquial. Entonces tenemos la hipersecreción y la construcción del músculo. Por eso que esto es lo que se da en una emergencia, cuando la psicoticoide y sus inhalaciones, ¿no? Ahí tenemos los principales factores de diálogo. Y ahí la participación de los linfocitos, ¿no? Hablando de una serie de respuestas inflamatorias, que es justamente lo que explica por qué recursan al paciente con una crisis hemática en la condición que van a pasar los hospitales, como van a pasar la emergencia. Y conforme se va instalando el cuadro, vamos viendo estos cambios a nivel histológico. Previamente va a haber una exposición, hay una alergia, esto es lo que motiva la respuesta exagerada de una sensación de una reacción diferente. El clima monológico se puede enfermar de diferentes formas. Puede ser por déficit, una adecuada respuesta, una mala respuesta, y la otra puede ser por común, tejidos. Esas tres vertientes son sistemas neurológicos. En el caso de la neurología, es ligada a la reacción de la cuerpo. Como consecuencia de eso, que vamos a encontrar una alergia que se encadena todos esos eventos. A partir de ahí, ¿qué va a suceder? Se deteriora la epitelia, la reproducción se utiliza, y vamos a encontrar que finalmente termina manifestando zonas de fibrosis. Se pierde el epitelio, inicialmente por la introducción de la conformación. Pero al final, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una población de la. Y eso, por eso los pacientes asmáticos que crean que son pacientes crónicos, por la forma que tienen que eliminar, es característico ver desde el monstruo tórax y tonel. No es una situación normal. Tenemos un tórax marino de diámetro más amplio hacia los posteriores. A diferencia de los pacientes que es un ancho mayor lateral. Entonces lo que vamos a enfocar es el remodelado de la respiratoria. Hay hipertrofia del músculo isofronquial,
cosas, hay aumento de la presión, hay aumento del colágeno, que aparecen varios años antes de los tiempos. Y añadido a eso, el paciente menos tiene que usar sus inhaladores, ¿no? Añadido a eso, el componente psicológico que tienen que tener en cuenta, porque se ha visto cuántos casos el paciente puede estar normal y en el camino se acuerda de que no lleva el inhalador, por recordar que no lleva el inhalador, empieza a inhalar aquí, lo cual demuestra pues que el componente psicológico está muy relacionado con el inhalador. Lo que antes decían las abuelitas, el no come no muere. Ya les doy la explicación hoy. Han pasado años para demostrar que efectivamente sí. Lo que tiene mucho que ver con el resto del comportamiento del paciente. Ahí tienen finalmente cómo se da este llegado de epidemia que nos explica cuál es la acción final del ronco que queremos recuperar esta especie. Ahí tenemos el remodelado de la respiratoria, hay los cuerpos favoritos, como hemos dicho, la autodetección, después se mejora. Ahí tienen nuevamente el remodelado y la interpretación, cómo se va a modificar. Y en una necropsia, un paciente que pasa por una crisis asmática, por ejemplo, se puede encontrar así, nos saca el pecho, el esternón, lo pones por pies, como pueden ver, los pulmones, y se ven los pulmones inmovilizados, ¿no? ¿Qué es lo que les decía? Eso que ven a la derecha, el moco. El moco que se dice en cada uno de los bronquios. Miren cómo sale con esa consistencia. Igual van a encontrar en casos de estornudo. El mono es bonito. Viene desde el cáliz. Y salen así los coágulos, siguiendo el molde, digamos, de todo el neurología. Igual, por ejemplo, el tromboembolismo de nodos en los miembros inferiores. Luego pacientes que son operados por eso, está percibujando por la mente. Y cuando empezamos a sacar pues, el trombo para ver el estudio psicológico de la apariencia, quedan así. Los juegos bien por ahí. Le vamos a aproximar. De ahí miren cómo se va determinando toda la red. Ahí con información especial y la red de movimiento del aire. Ahí con el periodo del epitelio y obviamente solamente la red de la luz. Eso es lo que y en esta exploración se pueden reconocer algunas de las estructuras. O como son los diferentes problemas, o los espirales de pulso. Ahora vamos a ver la respuesta crónica, cómo el organismo reacciona, cómo produce después de una lesión, se activa los mecanismos de regeneración, cicatrización, remodelación, como se ve. Fibrosis pulmonar hepática, por ejemplo, por lo que se conocía antes como una epitelización epitelitógena. Es de tipo pulmonar, si bien se tiene conocida, lo que se encuentra son características de fibrosis superficial. Aquí adelantando algunas fibrosis que hay en el pulmón, fibrosis superficiales, de hecho también inflamación y fibrosis pleural. Entonces, en este caso encontramos fibrosis superficial. Después de progresiva bilateral en los pulmones, y esto adopta una característica de paro, que en casos evolucionados provoca una infección grave o enfermedad. La mayoría de los pacientes, como ven, pueden manifestar en etapa joven, por ejemplo, 40 años, siendo ser más cuadros más severos en pacientes de 70, 80 años de edad. El patrón radiológico histológico de fibrosis se denomina neumonía hepática, con sus siglas NIE. Macroscópicamente se ven superficies pleurales que aparecen como pleurales. Y este lo conoce en fibrosis. Microscópicamente se reconoce porque se evidencia en la fibrosis en
el parénquima, una fibrosis superficial, un parche, cuya gravedad va asociada al tiempo de la enfermedad. Se pueden notar lesiones más tempranas que contienen proliferación de fibroblastos, vemos también algunos focos fibroblásticos, y también se puede encontrar acá áreas patológicas. Entonces encontramos acá típicamente una consistencia de lesiones que pueden ser tipo precoz, como también pueden ser la fibrosis es densa por todo lo que contiene, hay inflamación, se puede ser de leve moderada, aún dentro de las áreas fibróticas. Los linfocitos, las plasmáticas, neutrófilos, eosinófilos, leucocitos, podemos encontrar focos de esta fibrosis famosa, que es el claramente plasma en el maduro de una zona también del tejido maduro, pero en el lugar no debería estar. Entonces eso únicamente va a haber un hiperplasia musculoso. Ahora, esta metaplasia, digamos, visita anormal del epitelio como respuesta a algo que se encontramos en la metaplasia famosa. Que el epitelio respiratorio resulta siendo reemplazado por el epitelio famoso, porque es más fuerte. Sin embargo, ya como más altas, como la melasma, puede haber incluso de metaplasia. La fibrosis pulmonar superior les decía el otro tipo. Aquí hay una marcada fibrosis y distorsión de la arquitectura que puede dar el aspecto de canal de abejas. Característico es el reconocimiento de la fibrosis metaficial progresiva bilateral en parches también. Y en la mayoría de los pacientes también podemos encontrar diferentes incidencias. Ahí tenemos la neumonía artificial usual, un esquemita como vemos su evolución, que finalmente va a ir hacia la fibrosis pulmonar. Ahí vemos los sistemas. Pero la neumonía intersticial crónica, o también conocida como neumonía organizativa criptógena, vemos que también hay causa desconocida y vamos a reconocer aquí tapones de tejido conjuntivo, que puede ubicarse en los alveolos, alveolares y en los bronquiolos respiratorios. Como es la musis terminal, aquí va a haber casa con una fibrosis. En la neumonía intersticial específica, o sus siglas NII, o la neumonía intersticial inespecífica también, es lo mismo. Vemos acá características histológicas y radiológicas que pueden relacionarse con la enfermedad. Se define aquí, se divide en dos tipos, que son el celular y el fibrosático. Es el tipo celular consta de una fibrosación intersticial, mientras que la fibrosis, por lo tanto, no hay una fibrosis intersticial, pero vemos acá una discusión de falso. Vemos una heterogeneidad también que resulta típica en ese tipo de enfermedades. Y aquí en esta otra imagen de una neumonía intersticial usual, que podemos ver ahí por debajo de la luz, la parte fibroblástica. Ahí vemos que los pacientes pueden presentar clínicamente disnea o tos de varios meses de evolución. Ya saben ustedes que cualquier tos puede de larga data y todo tipo de consejo definitivo, diagnóstico diferencial obligado. Vemos que la bronquitis obliterante con neumonía en organización, conocido como bono. Actualmente se prefiere el primer término, ¿no? La neumonía organizativa criptógena. Y vemos acá que hay una organización criptógena que se especializa por tapones polipoideos de la conjuntivo laxo en organización dentro
de los conductos alveolares superiores y con frecuencia incluso desde esa en las zonas de obstrucción tubular llenas de moco, donde da un aspecto de todo un manto fibroso. En cuanto a la fibrosis pulmonar supraural, se puede encontrar en algunas enfermedades, puede haber una manifestación diferente. Como ya sabemos, cuando nosotros describimos hallazgos histológicos, generalmente no están asociados a una sola enfermedad, son las respuestas del daño histológico que nos ha causado diferentes enfermedades. Por aquí tenemos fibrosis, por ejemplo, la parte externa, la parte del limón. Pero ¿qué enfermedades nos posibles? Tenemos los inflamatorios, tenemos la arteria, la esclerodermia, la vesícula. Las lesiones tienen similitud con otras. Como ven, todas las que hemos mencionado son de tipo común. Sin embargo, podemos ver ahí que por ejemplo específicamente que conectivo pulmonar como manifestación del proceso de cicatricial o algún otro tipo de lesión. Y así como se ve, los pulmones de un fumador es igual a aquellas pacientes que antes funcionaban a leña, en el campo, que no tenemos la situación de una adecuada ventilación. Y ni que hablar con las grandes ciudades. Era frecuente encontrar, de hecho, se estudios por parte de San Familia, los trabajadores que venían acá hace años, donde por ahí pasaban por todos los carros viejos que hoy día no están que botaban una cantidad. Se pueden ver fotos de la misma calle hace 15, 20 años, todas las paredes totalmente negras, hoy no aguantaba mucho tiempo una pared pintada, todo era negro. Pero no se estudios de los pacientes, se evidenció incluso radiológicamente, de una de las respuestas psicológicas. Y ni que hablar de los casos que pudieron llegar a ser malignosos. Eso no es nada, y miren, en este caso, un paciente con asma, que acá es además tiene un poco de hemorrágico asociadas. La neumoniosis, la enfermedad ocupacional, asociada a la producción de algunas sustancias químicas. Entonces tenemos aquí el término se acuñó en sus orígenes para describir la reacción no neoplástica de los pulmones frente a la inhalación del polvo mineral. Por eso que primeramente parecen mineros, pero mineros sería la mejor pulmonar que era frente a carbono. En la actualidad también incluyen las alteraciones causadas por partículas orgánicas e inorgánicas, aparte del humo y de tienen más frecuentes, se deben al polvo de carbono, ácidos y de producción de aire. De repente no les suena así como en esos términos, ¿no? Referimos a una industria, las industrias que producen brillo, o las industrias que producen charamitos, ¿no? O sea, que vienen los techos, pequeños, por eso que los trabajadores viene ahí un listado. Y eso sirve también para que se les, digamos, se les reestructurara la jornada laboral de los mineros. Entonces el minero por ejemplo al año no debe trabajar más de meses, entonces se entrega los favores. Pero sin embargo, fue constante la informalidad. Dejaron de trabajar en una mina formal y se iban a la informal. Y ahí completaron su año. Llegaban bien forrados en los cortos de plata. Pero si llegaban 30, 35 años de vida de paciente y llegaban sin nada. A virgen no les ¿por qué? Porque los penosos. Se trata de hacer algo complejo, pero mientras haya necesidad económica, una parte. Y trabajo que es
Pero como con eso depende de que el cómo lo retenemos los tumores, la respiratoria, va a depender del tamaño de esas estructuras que se puedan controlar, debido a su portabilidad, solubilidad y reactividad físico-química, y también sus efectos adicionales asociados a otros determinantes. Es decir, cómo podemos encontrar otros que tienen aspecto carnoso, es una estructura controlada. Entonces, es una persona más, parece carne. Y eso, ¿cómo funciona el paciente? La fibrosis pulmonar es una enfermedad de todo. Cada día van pasando los meses, obligados a terminar con su valor de oxígeno, pero no afecta modificando la presión. Y el oxígeno, por si no saben, se puede llevar a presiones de alucinaciones. Los pacientes están en esa danza o hiperoxigenación, tiene ciertos problemas. Entonces, la situación se complejo porque de repente por ahí puede evaluar mal la aparición del oxígeno y causar daños. Miren ahí cómo se ven algunos elementos inorgánicos y minerales que son captados por los macrófagos. Los macrófagos están ahí tratando de eliminarlos, pero difícilmente los están eliminados. Por decir, y cada vez el organismo trata de eliminar. Si no puede eliminar, lo delimita. Si no puede, más lo que hace es fibrosar. Dejar ver una zona, no se lo hace más propicio. Pero igual se necesita una parte de esta estructura porque tiene una zona fibrótica que se queda. Ahí tenemos con las enfermedades del carbón que sí se quedan como son casi de las glucosas, que terminan regresando un poco mejor las veces, los componentes que también causan mucho daño. La reacción, las veces, amianto, se asocia con placas fibrosas localizadas, enfermedades neurales, artificiales, cáncer de pulmón, mesotelioma, cáncer de la laringe. Ahí tenemos una vez efectos hipogénicos que pueden ser causados, y ahí tenemos un montón de enfermedades y las estructuras cristaloides que terminan en la asbestosis empiezan los lóbulos inferiores y las regiones pleurales. La fibrosis empieza a los lóbulos respiratorios, los celulares, y se puede extender hacia los arcos celulares. Al progresar la fibrosis afecta a los lóbulos medios, los superiores, y esto lleva a cambio de presión. Cambio de presión, esto sube por la función cardíaca, aumenta el riesgo de superiores hasta el 2010. Ahí tenemos en esta imagen, por ejemplo, cuyo paciente manifestó línea de inflamación y ojo, presentación de joven, puede realizar la insuficiencia respiratoria y la sarcoidosis también es una enfermedad sistémica de causa conocida, caracterizada por presencia de granulomas calcificantes, poseen una necrosis gaseosa. Y si hay una necrosis gaseosa, puede ser entonces vemos acá que en este caso no es por lo que como la migraña. La migraña no tiene algo que un examen que se diagnostique migraña. No, cuando se diagnostica migraña es por expresión, se hace radiografía,
Porque ahí hay que hacer la diferenciación incluso hasta con los aneurismas. La trombosis pulmonar es lo que te mencionaba. Así como vimos los mocos, ¿no? En el alma, que lo vemos a un lado, miren ahí, está abierto la arteria y miren esos tonos. Es un trombolismo que terminamos leyendo y ahí ya se separa de sangre entre los trombos. Los trombos de diferentes componentes. Los más frecuentes son los trombos hemáticos, los trombos sanguíneos. Pueden ser plásticos, ahí tienen más trombos, provocan una obstrucción de la arteria, lo pueden ver. Y en eso se puede reconocer la línea de sangre, que es una línea de plaquetas y líneas que se pueden identificar. Ahí, por ejemplo, una arteria horneada por el tronco. Imagínense en las coronales, por el sulfato. Generalmente la causa del metabolismo masivo son las producciones de la fuma. Y con cierta frecuencia no llega con la forma que así que está en jóvenes y a los edades. Pacientes que van muy efectiva a tumbes, o sea, movimiento de lima piura. Cuando hacemos la necrosis es normal. Vemos los mismos interiores. Por eso que siempre se recomienda esta técnica y de cada cierto tiempo no se preocupen de esto, no se son masivos. Ahí tienen los dos en el niño celular, cuadros terminamos con diferentes imágenes. A diferencia de un émulo como o un sonido se tiene que ver células naturales. Y el infarto ocurrido pues, ¿qué se va a evidenciar? Si hay un infarto, hay necrosis. Y esta necrosis se asociada con el esquema. Y en los recién nacidos tenemos las enfermedades hialinas, que es justamente la poca capacidad del pulmón de los nacidos generalmente, como te digo, los alveolos y las celulares están colapsados. Y eso de la respiración de la muerte del recién nacido. Ahora se ayuda con los antibióticos, se ponen al surfactante, se ponen hoy, incluso eso verán guartén, la neurología, todo lo que se hace. Algunos lo ponen bien, otros están asociados a enfermedades enzimáticas y eso se entonces, la enfermedad planta hialina que vemos. Vamos a encontrar aquí la identificación de tabiques intermediarios. Con aumento del pozo. Hay gran cantidad también de ácidos que se han captado en parte o en toda su estructura por membranas. Entonces, saben que va para los alveolos y estas celulares, podemos encontrar entonces esto hay que son adecuados. Y así como se ve. No generalmente también son bloqueos pulmonares y en algunos de estos, no. En la hipertensión pulmonar, bueno, esta es una enfermedad que permite la funcional, la hipertensión, y se asocia a la infección, el daño cardiológico. Y se habla de una presión media de la arteria pulmonar mayor de 25 milímetros de mercurio en reposo, mayor de 30,
Es un estado fisiopatológico más que una enfermedad que se presenta en las etapas avanzadas de gran parte de las enfermedades cardíacas y pulmonares. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la hipertensión pulmonar, o digamos la presión de los pulmones, debido a que tiene una presión negativa, es bastante resistente, digamos, al daño, bastante difícil que se pueda afectar. Pero sin embargo, ya cuando hay un daño pulmonar bastante avanzado, ahí recién empieza a afectar la presión. Y es un círculo vicioso que se refiere a presión para los demás pulmones de pulmón y los hospitales. Es la forma que estos pacientes que tienen esta etapa. Ahora, la clasificación de la hipertensión pulmonar puede ser primaria o secundaria. Primaria, precapilar o secundaria, postcapilar. La primaria, una presión de capilares pulmonares no son normal, porque va a ser conocida y el diagnóstico se hace por exclusión. Igual que lo que vimos en las sesiones. La hipertensión secundaria, postcapilar, tiene una presión de capilares más aumentada. La diferencia de la primera que es normal. Está aumentada y una causa que explique la hipertensión pulmonar precapilar. En la hipertensión primaria corresponde a hipertensión pulmonar precapilar, el diagnóstico se inicia por exclusión y acá le ponemos una característica clínica, el diagnóstico asociado también con la criminalidad. Y la incidencia puede ser bien baja. Es que la presión pulmonar realmente es bastante bien conservada. Después de nuestro avanzado, que no necesariamente en mucha edad, no se puede en los 30, 40 años de edad. Tenemos la hipertensión pulmonar secundaria, únicamente se puede distinguir la pasiva y la reactiva. La pasiva, con elevación de la presión de la arteria pulmonar, si hubo un aumento concomitante de la resistencia pulmonar. Y la reactiva, con elevación de la presión de la arteria pulmonar, pero también de la resistencia pulmonar. En las etapas iniciales, esta es reversible si se corrige la causa. Pero ya hemos dicho que en la mayoría de las veces la causa es desconocida. Entonces es bastante difícil poder encontrar la causa y por lo tanto el tratamiento adecuado. Vemos, sin embargo, la ausencia crónica de que la forma reactiva va a inducir algunos daños pulmonares irreversibles. También puede ser por obstrucción postcapilar, con resistencia del drenaje venoso pulmonar y causas colaterales con resistencia aumentada del tratamiento. Otro grupo, como obstrucción vascular pulmonar, pacientes pulmonares medianas y grandes. Y por último, la hipoxia con resistencia aumentada por vasoconstricción, que puede verse en algunos cuadros de obesidad, en casos de problemas de hiperventilación, de del cuerpo, o alteración de la muscular. Y así como se ve una imagen, un corte, de una arteria pulmonar. En el cardio de la arteria pulmonar, como hasta ocurrir totalmente. Por lo tanto, es disfuncional y con una inadecuada capacidad de intercambio. Se puede reconocer la poliocepción concéntrica, que aparece hoy, que es un crecimiento vascular plesiforme, que se conoce como arteriopatía plesiforme. Podemos evidenciar una hipertrofia con la de la íntima, de la íntima, muscularización periférica y engrosamiento de la íntima, también con la presencia, con mayor presencia solar. En esta imagen, que incluso se ha categorizado por grado, que hablamos de grado 4. Vemos en la sección longitudinal una distribución congénita, así mismo por acá por una sección concéntrica con distribución progresiva. En cuanto a las infecciones pulmonares, ya sabemos que las diferentes infecciones son diferentes tipos, sentinal, bacteriana, la neumonía se refiere a las infecciones del parénquima pulmonar. Es un proceso donde la respuesta inflamatoria permite a ser intravenösa.
La neumonitis, vemos que además se compromete con un proceso inflamatorio de tipo intestinal. Entonces, generalmente vamos a notar dos asociadas. Infecciones pulmonares, ahí tenemos ya de compromiso de la luz más amplia, tenemos las bronconeumonías, o las neumonías, como se ve, el daño tisular, de ahí son más localizadas, pacientes que tienen además otros antecedentes patológicos, ¿no? Miren esa parte del pulmón, es evidencia ahí. Entonces tenemos áreas de consideración, ¿no? Asociadas con esa neumonía. Vemos espacios cerebrales llenos de polimorfos, material regenerado, como acá en este caso, focos bronquiales, puede ser inflamatorios similares. Ahí es un tromo infeccioso, de la luz. Si fuera arteria sería un tromo, pero en nuevo caso es un tromo. Lo que estamos viendo es un fragmento, mucosos. Esta reconsideración capacitada con las vías aéreas. Los bronquiales están llenas de células inflamatorias similares, que hay de consideración están relacionadas con las vías aéreas. Dentro de los espacios alveolares hay mayor aumento con el cerebro inflamatorio. Entonces puede ser de mayor gravedad formando abscesos pulmonares. Pueden encontrar infecciones bacterianas, con lo cual se evidencia una infección tisular bastante marcada, con material purulento y que puede llevar a la canalización con una caverna de pulmón que se puede identificar mediante estudios radiológicos. Y la tuberculosis, que también es una de las enfermedades frecuentes en nuestro medio, vemos ahí que el agente causal, que vamos a decir el coach, vemos el compromiso gradual del tejido pulmonar. En el caso de las tuberculosis, hablamos de una primera infección o una infección secundaria. La primera infección generalmente compromete nada más el pulmón, que a veces puede pasar en un proceso asintomático, que el paciente puede hacer otras manifestaciones, puede tomar tareas, realmente son más fibrosas, etc. Y una segunda infección tiende a conocer otros órganos. Pero es conocido, por ejemplo, hallazgos de tuberculosis intestinal, tuberculosis cerebral. O un caso que tuvimos recientemente, ¿no? De un occiso del penal de Pizza, un chico de 21 años. 21 años, con una tuberculosis miliar. Tuberculosis en hígado, vaso, el riñón, los pulmones. Lo que mandaron es cuatro semejantes que los pulmones tuberculosis. Y aquí vemos la mencionada, ¿no? La primaria o reacción o reactivación, donde el paciente tiene además la condición de ser paciente inmunocomprometido, ¿no? Entonces tenemos ahí, se puede encontrar una lesión oxidativa, amplia destrucción gaseosa, y lesión productiva con fibrosis de cada distribución. Lo curioso en ese caso, después lo mencionaba por otra cosa, lo curioso en este caso es que estuvo internado en el hospital de Mercedes y se muere después de 3 días. Y la familia está diciendo a los médicos, ¿no? Que se den muertos por eso. Imagínense, no sé, como si uno supiera en casa, ¿no? Y te dicen de qué vamos a hacer porque la familia denuncia una supuesta negligencia. Y cuando veo, tenemos ahí, no sé. Pero ¿qué pasa? Miren ahí cómo se puede. Bueno, por control especial me pasa el diagnóstico o la detección
de transporte vacío. Y ahí se reconocen las características, ¿no? La certificante, tenemos el tono de necrosis, las lunas, hay varias imágenes. Con respecto a las infecciones virales, pueden ser bifocales. Los más frecuentes son los referidos, influenza, adenovirus, herpesvirus, pseudofocales, que van a pasar por una reacción inflamatoria, llevando una lesión celular. La célula parasitada puede conocerse cuando son vídeos de que estos se alojan, ¿no? O ya sea en el núcleo o ya sea en el citoplasma de la célula hueso. Por eso que en célula parasitada va a manifestar inclusiones. Esas inclusiones se pueden reconocer en otras estructuras. Y hoy en día no se incluye para decir qué tipo de virus es. Ojo, el diagnóstico no es psicológico, pero sí la respuesta o los talleres que tienen que estar. Aquí lo ideal es hacer cultivo, la identificación del virus o bacteria o cualquier agente infeccioso, ¿no? Ese es el examen ideal. Y todo esto va a llevar a una evolución que puede terminar con una lesión biológica. Tenemos las inclusiones en pacientes nucleares, plasmáticas, que tienen características propias, como ojo de búho, por ejemplo, esmerilados, que no identifican con otra diferencia dado el palmito. Tenemos el herpes pulmonar y la ABD del ciclo, ¿no? El COVID. Ahí tenemos un pulmón, por ejemplo, afectado. Inicialmente, ustedes saben que con el COVID la OMS y los chinos recomendaban que paciente sospechoso, que se confirmaba el diagnóstico, ya dejan al hospital y se olviden de ahí. O sea, ya no entregaba los cadáveres, además se recomendó que los funcionarios, es lo que se sigue. Recomendó que no se les escéptico hasta que los italianos fueron los primeros en desobedecer, desacatar, ¿no? O sea, les dijo, pues, andan tus ojos y dejan aquí ver que esta que se mueven mis pobladores. Entonces empezaron a hacer la primera necropsia de los italianos y encontraron que sus pacientes muertos se morían por tromboembolismo plasmático. Y eso es lo que principalmente, inicialmente se asumió, ¿no? Que era un tromboembolismo, por lo tanto, añadieron el tratamiento anticoagulante. Y de alguna forma mejoró. Sin embargo, un año después, cuando hay un congreso internacional de todos los italianos, después de los italianos empezó a hacer todo el mundo, los necropsias, ¿se acordarán? No empezaron los franceses, los bolivianos, los americanos, los rusos, los argentinos, los mexicanos. Entonces empezaron a... Y cuando este congreso de años se concluyó, dentro de todo lo que algo que vamos a presentar, que el tromboembolismo, que era la causa de muerte y en la misma época de la pandemia, realmente no era lo que el COVID provocaba, sino que más bien que era una complicación. Hoy en día se sabe que COVID afecta a la hipertensión. Y en los días no lo encontramos. La respuesta sería dónde no lo encontramos. Parece decir que eso ha llevado a que el estudio de los temas, y si hace algunos años se decía que cuál es el órgano más grande del cuerpo. Hace unos años. También, ¿no es cierto? Pero hoy en día, ¿no? Eso ha llevado justamente a esos cambios. Entonces los dedos en el COVID, en este caso el pulmón derecho, son pleuras engrosadas y enrejamientos. Así se ve. ¿Qué se encontró? Un daño en el difuso bilateral, exudados celulares fibromixoides, inflamatorios intersticiales. Se encontró células intersticiales, nucleadas, monocitos realizados, atípicos, integrantes. Y vemos ahí reclamación con hermositos y formación de membrana de hilo. Por este lado se encontró también, como consecuencia de esa presencia de membrana de hialina, pues la manifestación del síndrome de respiratorio agudo, que puede llevar a la insuficiencia aguda y posterior muerte. Infecciones micóticas, que también pueden llevarse a los pulmones, son frecuentes y asociadas a pacientes muy comprometidos. Una de las enfermedades atípicas están asociadas a ciertas áreas geográficas. En Estados Unidos, en la zona de ganaderas, realmente se ven infecciones micóticas atroces.
Empiezan por la vía aérea, el compromiso de los pulmones, pero hasta eso ya les cogió la cara. ¿Cuántos casos de repente van a ver publicados que literalmente algunos hongos, ¿no?, son asociados a este veneno, como terminan comiéndose literalmente todo el tejido de la carne? Es un paciente, tienen que sacarle todo, se hace una limpieza quirúrgica, de dormir todo, y se quedan, uno lo ve y se va a hacer cráneo nada más, que tiene que poner una cara postiza, no ve, bien catastrófico, realmente. Tal vez tengo oportunidad de verlo, es impresionante, no tengo oportunidad de ver ese perro sin cara, que lo va a hacer cráneo ahí, y están que se mueven normal. Miren ahí los pulmones, ¿cómo se puede ver? Y en la bacteria del color, como ven, para que no pulmonares no se observa. Ahí tenemos. Tratando el organismo de delimitar para eliminar, ¿no? Ahí están los hongos. Que aparecen en producciones especiales, se detectan. En este caso, por ejemplo, las partículas. Y finalmente los cánceres, ¿no?, o los tumores pulmonares. Tenemos neoplasias pulmonares, tenemos ahí neoplasias benignas, con los frecuentes en los pulmones, son las hemangiomas aterrizantes, hematomas bronquiales. Malignos, vamos a encontrar aquí 4 tipos más frecuentes, pero desde el punto de vista epidemiológico se ve ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, personas adultas, sobre todo sexo masculino, consumidores del tabaco o expuestos a algunas industrias. La vía de diseminación de los cánceres de las plantas malignas, en la vía linfática principalmente, va a los ganglios mediastínicos, como laterales, contralaterales cervicales, y en otros casos vía nasal. Y esos son los más frecuentes. Presenta escamosos, las carcinomas, presentan células pequeñas y de células grandes. El más frecuente es de células pequeñas. Ahí tenemos los tumores pulmonares, pues centrales o periféricos. Ahí se les decía yo que cuidado de confundan, cuando hablamos del epicentro. El central se refiere al parte terminal de la trama bronquial. Aquí no estamos refiriendo al pulmón, ¿no? Porque está cercanillo lo que está hacia la parte periférica. Gracias a la identificación de la anatomía pulmonar, antes de encontrar un cáncer en un pulmón, se sacaba del pulmón, ¿no? Va avanzando la ciencia, dice, no, este cáncer es en el lóbulo superior, ahí ya se sacaba el lóbulo superior. Hoy en día no, hoy en día se sabe que hay los segmentos pulmonares, segmentos de lóbulos superiores y inferiores, en este caso. Y hoy en día lo que se hace es identificar plenamente de qué segmento es y qué se hace el segmento. Se saca el segmento, ¿no? ¿Cuál es el detalle para eso? Que se haga estudios oportunos, ese es el detalle. Entonces, si hubiera por un lado la conciencia de la población y por otro lado la posibilidad de hacerse los exámenes, y ahí se da lo que es educación, salud y hoy en día seguridad, estamos falta de caballos. Entonces, eso es lo que dificulta que se haga un diagnóstico oportuno y que realmente el tratamiento sea lo más inocuo posible. Como la mama, por ejemplo, hoy en día se apunta que sea la tumorectomía nada más, no tendremos que sacarse la mama completa, como antes se decía. Pero en el futuro se espera que con la genética, que es una especialidad que se tiene en el país 7 8 años, imagínense, de 2 más, ya entraron 2 más. Hay ahorita 16 genetistas en el país. 16 genetistas, ¿cuántas naciones tenemos? Ni una por región. Está lejísimo para que pueda haber una capacidad de diagnóstico futuro. Pero de repente ya ustedes se animan a hacer un genetista en el futuro. Como estudio, como examen de rutina, ¿no? Pacientes que tienen antecedentes familiares, marco genético, para saber si porta el gen del cáncer. Por ejemplo, concreto, la actriz, la Angelina Jolie, ella tiene un antecedente familiar de cáncer. Ella está haciendo un marco genético, le encuentran el gen del cáncer. ¿Qué se hizo? Se puso la mama. Se hizo una sectomía facial. Se le puso sus prótesis, para así decirlo, se olvidó del cáncer de mama.
Esa es la ventaja con diagnósticos oportunos. Pero estamos bien lejos de eso. Bien, seguimos entonces ahí. La calificación de acuerdo a OMS. Y hay que tener en cuenta también, desde el punto de vista histológico, cómo se clasifica eso. Puede ser diferenciado, medianamente diferenciado, poco diferenciado, o pobremente diferenciado, o no diferenciado, que se llaman algunos textos. Y de acuerdo a su distribución, miren, como en estos estudios se puede determinar ya en dónde se están viendo los casos, ¿no? Hombres y mujeres. Debido a que las mujeres que nos están imitando y hasta superando en todo, ¿no? A los hombres. Si no, mire, cada presidente de la República nos está haciendo toda una historia comparada con lo que se fue, ¿no? A todos los anteriores que están en Barbadillo, miren la última. Sumado pues, los roles, sumado la cirugía, sumado tantas cosas que ya no hay ahí ni comparable. Y cada cosa que viene supera lo anterior, ¿no? Parece mentira. Entonces aquí tenemos algo parecido. Las mujeres tanto se meten a fumar, a hacer las cosas de hombres, que en algunos casos nos pueden superar en algo de mundo. ¿De acuerdo? Por nosotros nos molestamos, nos sigan superando. ¿No? Cosa que no nos dé. Pero hay otras condiciones de la piel. ¿Cuántas sustancias que de repente un día con tanta minería informal? Sigue muy lejos, ¿no? Nada más el morro, el agua que está contaminada que están consumiendo. ¿Qué futuro les espera? O sea, la cosa es complicada. Ahí tienen, miren, dónde nos superan las mujeres en carcinoma de células pequeñas, que es el más fatal de paso, ¿no? Y en el adenocarcinoma. En estos dos nos superan. Es la calificación de la Organización Mundial de la Salud. Aquí alguna mención del carcinoma escamoso, con un 50% de las unidades pulmonares se puede encontrar. Son tumores centrales, ¿por qué? Porque están próximos al hígado. Cuando nos venimos aquí al centro, nos referimos al hígado. Entonces, aquí, por ejemplo, están en los bronquios, ¿no? Los bronquios primarios, interpulmonares, y como dependiendo los lóbulos. Se originan en el epitelio de revestimiento, suelen ser estructuras blanquecinas, con una necrosis central, hay captación, células con antígenos de trato maligno, que son las células de queratina. Esto le da el nombre pues, de bien diferencial. Cuanto más se parece al tejido original, suele ser menor o cuanto menos se parece, de lo contrario. La discriminación linfática libre de este. Ahí tenemos cómo, a partir de qué células vamos a cómo se va finalmente trabajando con el epitelio hasta convertirse en una democracia de las avanzadas. El famoso, donde se ven son las vecinas, regresarse, pueden visitar por todos lados las paredes, hay como que se acercan los ojos, acá está otro, donde se arriba la tampón. En los carcinomas bronquioalveolares se caracteriza porque puede asociarse a cuadros de inflamación y fibrosis superficial, alternando áreas relativamente preservadas con focos en el exterior. En los alveolos pueden encontrar focos de inflamación o alveolitis, especialmente en lesión artificial, como también puede haber encontrarse en los psicoporosos. Encontramos publicación de fibras musculares lisas, arterias y arteriolas con retorno de campanella, y así como podemos observar un carcinoma bronquiolar. Entonces ahí está la parte perfecta. Tenemos la distorsión articular, fibrosis superficial asociada, y en la otra imagen vemos ahí el epitelio muscular, vemos hacer luz, orientación en este caso. Aquí se adoptan patrones sinámicos. Aquí esto es un carcinoma de células pequeñas. Ahora parece que una zona líquida rosada, todo, pero la cosa es real. Tenemos un tumor clásico de células pequeñas, con células uniformes, núcleos pequeños y hipercromáticos, abundantes de cáncer. Y acá en este otro lado, la población, una población
isomórfica, desde las pequeñas redondas, como cohesivas, de las que viene y expande los signos de neumonía. En cuanto a los adenocarcinomas, estos pueden alcanzar hasta el 22% de las clases pulmonares, los tumores periféricos, generalmente se va a ubicarse las ramificaciones bronquiales, se originan las células broncoalveolares y crecen las cicatrices bronquiales. Entonces imagínense, ¿qué es una cicatriz bronquial? Entonces sobre eso se puede acentuar una educación. Tumores células grandes por diferenciación estructural, glándulas, túbulos, papilas, secreción sacaria y diseminación linfática limpioideal sería así como se lo el tonocorte, en ese patrón que tiene como hay una zona sólida que va subiendo hacia la zona del pulmón todavía características normales. Una segunda delimitación. Y aquí finalmente para ver el patrón. En esa zona de la presión que está funcionando. El carcinoma de células pequeñas es más agresivo. Se lo caracteriza en las zonas pariliares, la disminución de la química y transcomunal. Vemos ellos una actividad mitótica elevada, por eso son bien agresivos. Puede haber células intermedias, puede haber células en grano de avena, o se derivan de células de neurotóxicas difusas, como también elevado de y así se pueden ver. Tienen un patrón, una proliferación bastante agresiva. Y en cuanto a las de células grandes, estos son tumores diferenciados, un tumor periférico con ramificaciones bronquiales, células claras, células gigantes, y también tienen más pronóstico y mejores respuestas de salud. Son muy agresivos. Tenemos que ver algo. Le hice un nombre, ¿no? Muy interesante hacerlo. Tumor carcinoide es de bajo grado de malignidad. Tiene incidencia proporcional a otras mujeres. Hay un tumor central limitado de 5 centímetros, hay un crecimiento bronquial, subepitelial, hay una vascularización en donde se observan capilares abundantes. Tiene como forma de crecimiento un patrón trabecular e inconsular y obedece pues, su identificación a algunos marcadores inmunoquímicos como la serotonina, enolasa, la mina, la acina. Y también estos tumores pueden secretar y la metástasis pulmonar es porque cuando hablemos de cáncer pulmonar, tiene que ser primario o metástasis, igual que el hígado. El hígado también, cuando se haga mención sobre el cáncer hepático, primero es la mayoría de definición. El primario con metástasis. El primario todo lo que morir. Por eso estamos en la parte metastásica. ¿Por qué? Porque es el primer filtro de la retorno venoso. Entonces está la carga linfática. Pleural, espacios peribronquiales y periovasculares, central por todo el tipo de acuerdo al patrón oncológico que se puede indicar la metástasis primaria. Puede ser una metástasis única, múltiples o masivas. Así es. Ahí tienen, de acuerdo a cómo se identificar el patrón. Y para terminar, las pleuras que también suelen comprometerse, no los superiores, puede ser la patología benigna o maligna, con el cual se asocia a la maniplora, y para identificar que se trata de una necrosis maligna hay un antecedente de corrupción. Entonces suele presentarse con derrame pleural o neumotoras. ¿Por qué? Porque son espontáneos, porque son asociadas a hechos traumáticos que no necesariamente graves, por alguna acción leve, como si fuera una fractura patológica. Ahí tienen cuadro de resumen, las características. Y aquí como vamos a encontrar, ¿no? Quirotoras, hemotoras, mesotelioma benigno, que a diferencia del maligno justamente por el antecedente a la exposición. Y así es como se puede identificar. A ver, patrón epitelial, patrón reumatoide,